Hola, mi nombre es Jorgelis Quintana. Sean bienvenidos a mi canal de YouTube, espacio en el que aprenderemos un poco más sobre las bases de datos, sus partes y ejemplos de cada uno de ellos, lo que nos ayudará a expandir nuestros conocimientos en el área de sistema. Acompáñame y aprenderemos juntos. Empecemos con la definición de la base de datos. Es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenado sistemáticamente para su posterior uso. En este sentido, una biblioteca puede considerarse bases de datos compuesta con su mayoría por documentos y textos impresos en papel e indexado para su consulta. Actualmente, y debido al desarrollo tecnológico de cambios como la informática y la electrónica, la mayoría de las bases de datos están en formato digital, siendo este un componente electrónico. Por tanto, se ha desarrollado y se ofrece un amplio rango de soluciones al problema del almacenamiento de datos. Partes de las bases de datos, las cuales tenemos las tablas, los formularios, los informes, las consultas, las relaciones, las macros y los módulos. Tablas. Una tabla de bases de datos es similar en apariencia a una hoja de cálculo, en cuanto a que los datos se almacenan en filas y en columnas. Por ejemplo, pueden tener una tabla llamada empleado, donde cada registro, que es la fila, contiene información sobre un empleado distinto. Y cada campo, que son las columnas, contienen otro tipo de información como nombres, apellidos, dirección, etc. ¿Cómo lo podemos apreciar en la imagen? ¿Cómo creamos una tabla? Haga clic en un archivo nuevo y después en una base de datos de escritorio en blanco. En el cuadro de nombre de archivo, escribo un nombre de archivo para la nueva base de datos. Para ir a una ubicación diferente y guardar la base de datos, haga clic en el icono de carpeta. Luego, haga clic en Crear. Se abre la nueva base de datos, se crea una tabla con el nombre Tabla 1 y se abre en la vista de hojas de datos. Los formularios permiten crear interfaz de usuario en la que puede escribir y modificar datos. Sin embargo, la mayoría de los usuarios de bases de datos prefieren usar formularios para ver, escribir y modificar datos en las tablas. Por ejemplo, pueden tener un formulario llamado formulario del cliente en el que trabaje con los datos del cliente. ¿Cómo creamos un formulario? A partir de una tabla o consulta de la base de datos, en el panel de navegación, haga clic en la tabla o consulta que contenga los datos del formulario y en la pestaña Crear, haga clic en el formulario. Access crea un formulario y lo abre en la vista de presentación. En caso necesario, se pueden realizar cambios de diseños, como ajustar el tamaño de los cuadros de texto para que entren los datos. Los informes se usan para dar formato a los datos, resumirlos y presentarlos. A cada informe se le puede dar formatos para presentar la información de la manera más legible posible. Por lo general, un informe responde a una pregunta específica como: ¿cuánto dinero recibimos cada cliente este año? O ¿en qué ciudades residen nuestros clientes? Pasos para crear un informe. Seleccione Crear asistente para informe. Seleccione una tabla o una consulta. Haga doble clic en cada campo de la lista, campos disponibles que quieras agregar en informe y seleccione Siguiente. Luego, haga doble clic en el campo que desee usar para la agrupación y a continuación seleccione Siguiente.
Completa el resto de las plantillas del asistente y a continuación seleccione finalizar. Las consultas. Pueden realizar diversas funciones en una base de datos. Hay dos variedades básicas de consulta: consulta de selección y consulta de acción. Una consulta de selección simplemente recupera los datos y los pones a disposición para su uso. ¿Cómo creamos una consulta? En la pestaña Crear del grupo Consulta, haga clic en Diseño de consultas. En el cuadro de diálogo mostrable, haga doble clic en las tablas en la que desee recuperar datos. Cada tabla aparece como una ventana en la sección superior del diseñador de consulta. Haga clic en Cerrar cuando termine de agregar las tablas. En cada tabla, haga doble clic en los campos que desee usar en la consulta. Cada campo aparece en una celda en blanco de la fila de campos de la cuadrícula del diseño. Relaciones. Son asociaciones entre tablas que se crean utilizando sentencias de unión para recuperar datos. Por ejemplo, se puede definir una relación que asocia al profesor Jairo Galeas con la asignatura de Programación Lógica 1. Esta relación especifica que Jairo Galea es un profesor de clase de Programación Lógica 1. ¿Cómo creamos una relación? Estar en la ventana de las bases de datos en el cual queremos realizar la relación. Ir al menú de herramienta. Elegir la opción Relaciones o bien hacer clic sobre el botón de la barra de relaciones. Aparecerá el cuadro de diálogo de la derecha esperando indicarle las tablas que formará parte de la relación a crear. Seleccionar una tabla que aparecerá a la relación haciendo clic sobre esta. Aparecerá dicha tabla remarcada. Hacer clic sobre el botón Agregar. Las macros. Las macros en Access pueden considerarse un lenguaje de programación simplificado que puede usar para agregar funciones a la base de datos. Las macros contienen acciones que ejecutan tareas como abrir un informe, ejecutar una consulta o cerrar las bases de datos. Por ejemplo, un botón en nuestro libro al que puede pulsar sobre el que realicen todas las tareas. ¿Cómo se crea la macro? En el primer panel de navegación, haga clic en la tabla a la que desea agregar la macro de datos. Haga clic en la tabla y en el cuento que desea agregar la macro. Por ejemplo, para que una macro se ejecute después de eliminar un registro de la tabla, haga clic después de eliminar. Agregue la acción de la macro. Guarde y cierre la macro. Los módulos. Los módulos, como la macro, son objetos que pueden usar para agregar funciones a la base de datos. Los módulos de clase se adjuntan a los formularios o informes y por lo general contienen procedimientos que son específicos para el formulario o el informe al que está adjunto. Un modelo es una colección de declaraciones, instrucciones y procedimientos que se almacenan juntos como una unidad. Ahora bien, como pudimos apreciar, un sistema de base de datos puede reportar muchos beneficios, ya sean estos particulares, cuando el sistema es utilizado por un usuario que busca satisfacer sus necesidades particulares o generales. Con la utilización de sistemas de bases de datos es posible eliminar la redundancia en cuanto a la información con que se pueda trabajar en una importante empresa u organización, en la que busca disminuir o eliminar las inconsciencias, aplicar restricciones de seguridad de la información y mantener la integridad de la información. Muchas gracias.